¿verdad? La Pascua en Israel a través de Moisés. Y se dan cuenta, fíjense, de este hecho a la Pascua de Jesucristo, cuando Él murió, pasaron cerca de 1500 años. 1500 años de la Pascua de Moisés a la Pascua del Señor Jesucristo. Dice el tiempo que pasó. Ahora, acabamos de ver que no se puede negar la tipología con la décima plaga, el cordero que tenía que ser sacrificado y la sangre del cordero para salir de Egipto y los primogénitos fueran librados. No se puede negar la tipología de la Pascua que pasó con Moisés en Israel, ahora con la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Fue la misma fecha, el mismo día, la misma hora, ¿verdad? La misma fiesta, aunque pasaron cerca de 1500 años. Sobre todo en relación a la décima plaga, que es la que más misterio tiene y es la que hoy vamos más a explicar, que significaba la muerte, la sangre del cordero y que representó precisamente la muerte y la sangre de Jesucristo. Es muy clara la tipología de esta décima plaga de la muerte del cordero, de su sangre, con la Pascua de Jesucristo. ¿Sí? Creo que sí se capta eso, ¿verdad? Que hay una tipología en el pueblo de Israel. Los que ya sabemos un poquito más sobre esto, nos dice la palabra de Dios que todo lo que la ley, a través de la ley se hizo y Dios le dio a Moisés, solamente eran sombras de la realidad que iba a venir y que esto se cumplió con la venida de Jesucristo. Toda esta Pascua de Moisés fue una sombra nada más, un adelanto al pueblo de Israel para lo que iba a venir a través de Jesucristo. Todas las fiestas son sombras. Es importante notar, el primer punto que vemos aquí en la Pascua de Moisés, es importante notar una cosa, que ellos no tuvieron que pelear, ellos no tuvieron que luchar contra Faraón y su ejército, era un gran ejército para poder ser libres. En todos los puntos, ¿verdad? La gente cuando es cautivo lucha por salir. En este caso, ninguno de ellos tuvo que pelear ni con Faraón ni con su ejército para ser libres. Todo fue una obra de Dios. Esto tiene significado también con la obra de Jesucristo. Todo es una obra de Dios con la que la 9 y la 10ª plaga fueron dadas. Lo único que hicieron por Dios, y que Dios les dijo, y lo hicieron por fe, fue matar un cordero, poner su sangre en las puertas y comerlo. Eso fue lo único que tuvieron que hacer en fe para obedecer a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que todo primogénito de Israel sería librado de la muerte y que mataría todo primogénito de Egipto. La sangre de aquel cordero fue la señal de la salida y de la muerte de todo primogénito. Esto es lo principal, ahorita lo vamos a entender, por la sangre del cordero. Dios ya le había dicho a Moisés esto, en Éxodo 4:21, creo que es importante leer ese versículo. Dios ya le había dicho a Moisés que Faraón iba a endurecer su corazón. 4:21, que iba a endurecer su corazón y que no lo iba a dejar salir rápidamente. Dice, 4:21, ¿ya lo tienen? Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, aquí viene, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y esto lo dijo Dios, no lo dijo Moisés, no lo dijo el pueblo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo.
para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Aquí es donde viene. Dios ya le había dicho a Moisés anticipadamente que iba a endurecer, pero fíjese sobre lo que le dijo, dice a Moisés, Israel es mi primogénito. Ahorita vamos a ver qué significa la primogenitura, ¿verdad? Entonces ya le había dicho Dios a Moisés esto, que todas las plagas que fueron hechas por Dios, no por Moisés, todas las plagas, Dios fue el que las determinó, no fue el pueblo ni Moisés. Igual la muerte de todo primogénito no fue por Moisés, sino Dios quien lo hizo, quien así lo quiso. Y tenemos que entender, por lo menos la iglesia va a poder comprender eso. Veamos también la diferencia que hizo Dios con la Pascua de Moisés y la Pascua de Jesucristo. ¿Cuáles fueron estos puntos de diferencia? Mire, primero, en la Pascua de Moisés solamente fue dada al pueblo de Israel. Ninguna otra nación participó de esta Pascua, de este beneficio. Solamente el pueblo de Israel. Estamos conscientes, ¿verdad? Solamente él. ¿Qué pasa con la Pascua de Jesucristo? En la Pascua de Jesucristo, claro, incluye primero a Israel. Primero, todo se hizo ahí. Pero ya nosotros sabemos que después el Señor dice que no solamente vino a los judíos, sino a los gentiles. O sea, ya no solamente incluye a Israel, sino nos incluye a nosotros que hemos creído en Jesucristo. Si no, estaríamos fuera del pacto de Dios. ¿Ok? Lo siguiente es que Israel fue libertado de una esclavitud, una libertad física nada más, del pueblo de Egipto. Pero fíjense, no fue libertado del pecado. El pecado en la vida del pueblo de Israel siguió siendo en ellos. Fueron libertados nada más de una vida de esclavitud, de trabajo, de opresión de parte de Egipto. Libertad de esa forma, de esa esclavitud física de Egipto. Egipto representa al mundo y Faraón representa a Satanás, quien los tenía cautivos. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia hay con la iglesia? Estamos hablando de la iglesia de judíos y gentiles. La iglesia es libertada, no de un pueblo para irnos a otro pueblo. La iglesia es libertada, lo que dice Jesucristo, de la esclavitud del pecado, de la muerte espiritual. Somos libres del pecado. Una libertad interna espiritual en la cual el pecado vive en la vida y en la naturaleza caída de todos los hombres. Jesucristo vino a libertarnos, una naturaleza espiritual nueva a través del nuevo nacimiento, lo que el mundo no entiende, ¿verdad? La vida espiritual en Jesucristo es libertad espiritual, para que ya no seamos cautivos del pecado, ¿ok? A esa diferencia y sus consecuencias. También fuimos libertados, pasamos de la tiniebla del reino de Satanás al reino de nuestro Señor Jesucristo. Faraón representaba a Satanás y fuimos libertados del poder de Satanás en nuestra vida y del mundo. El mundo ya tampoco nos atrae. El mundo y las cosas y su sistema ha muerto para nosotros. Somos libres del sistema del mundo también. Fíjese la diferencia. Israel, nada de eso fue libertado. Israel fue protegido, fue elegido también todos los primogénitos para Dios y para su templo. Ya más adelante lo vemos. ¿Qué hizo el Señor con los primogénitos de Israel? Los escogió para un fin y un propósito. Ahora van a darse cuenta que también hay una primogenitura de orden espiritual, que es para la iglesia. Bueno, en Éxodo, sí es bueno leer eso, fíjese, cómo el Señor escogió, Éxodo 13, 1, el Señor escogió a los primogénitos de Israel para un fin y para un propósito, los libró de ser muertos. Pero ¿qué dice en el 13:1? ¿Ya lo tienen?
Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es, mío es. Y dice, a la vueltecita en el 12, versículos 12 y 13, dice así, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, el primogénito, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, y también redimirás al primogénito de tus hijos. Y nos sigue hablando, ¿verdad? O sea, el Señor escogió a todos los primogénitos de Israel que había librado de la muerte y mató a todos los primogénitos, ahorita vamos a ver por qué, de Egipto. Entonces, la iglesia, y no hay un número escogido, así como Dios escogió a los primogénitos para un fin y un propósito. Más adelante nos dice cuál fue el propósito de ellos, para servir en el templo de Dios. Después el Señor dice que escoge a la tribu de Leví, hoy tenemos un versículo, y la escoge para un propósito en vez de los primogénitos. La iglesia es también un número de escogidos por Dios y por Jesucristo como los primogénitos. Hay un grupo de escogidos de parte de Dios que somos primogénitos de orden espiritual, así como Israel fue primogénito de orden material físico y de una nación que Dios escogió sobre todas las naciones. Por eso es la guerra contra Israel, ¿verdad? Para Dios, su reino y su templo celestial. Ahorita lo vamos a tocar. ¿Para qué nos escoge Dios? ¿Verdad? Aquí es donde vamos a ver el significado de la primogenitura. Vamos a entender, fíjese, esto es un principio tan importante en la Escritura, hermano, y lo desconocemos completamente. Vamos a ver el significado de la primogenitura, primeramente conforme a la palabra de Dios, porque todo viene de ahí, todo viene de la palabra. El hombre ha copiado cosas, conceptos, cosas de la palabra de Dios. ¿Dónde empieza la primogenitura en la palabra de Dios con los hombres? ¿Dónde creen que empieza? Vámonos a Génesis 4:1. Este es bien importante, hermano, de veras, por lo menos la iglesia que entienda. Y si hay alguien aquí, ¿verdad?, que no ha sido salvo, hoy puede ser un escogido a lo mejor del Señor, en el cual Dios le dé salvación si es un hijo de Dios. 4:1. Fíjense dónde empezó la primogenitura. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Fíjese, aquí está. ¿Quién fue el primer primogénito? Caín. Abel fue el segundo. Pero miren lo que pasa. ¿Por qué Dios desechó a Caín? ¿Y por qué ha desechado también a tanta gente en el mundo? Y aún dentro de sus iglesias. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos. Fíjese, aquí viene la clave. ¿Qué llevó Abel? De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado, enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo. ¿Sí? O sea, y luego ya sabemos que Caín viene y mata a Abel, lo mata. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué lo mató? Y a partir de ahí, ¿verdad? Caín fue desechado de esta primogenitura.
Entonces, fíjese dónde empieza la primogenitura. Caín era el primogénito en la carne, no Abel. Cuando llevaron sus ofrendas a Dios, Caín trajo frutos de la tierra, cosa que Dios no les había dicho. Debían de haber tenido ya un conocimiento de qué era lo que Dios quería que se le ofreciera, que era un cordero, como siempre ha sido. ¿Ya me entendían? Ellos lo debían de saber, ellos debían de entender, como tú también y yo. No vas a ofrecerle lo que te sobra de lo que quieres, si es que ofrendas. Hay unos Caínes que jamás pueden hacerlo. Y bueno, y fíjese lo que pasó. Se ensañó. Y Dios dice que Abel trajo de los primogénitos, porque Dios siempre ha escogido el primogénito. Recuerde con Israel que le dijo, me vas a traer todo lo primogénito de tus árboles, de tu fruto, de todo lo primogénito. ¿Sí se capta o no? Entonces, cuidado con nuestras ofrendas, hermano. Ay, hermano, ¿cómo vamos a dar? Damos lo que nos sobra, lo que tenemos. Pero bueno, no voy a hablar ahorita sobre ese punto, pero tómenlo muy en cuenta. Trajo el primogénito, Dios se agradó de sus ofrendas. Dice, y luego si nos damos cuenta, ya vimos dónde empieza la primogenitura. Parece por las escrituras que siempre hay guerra, envidia, pleitos por la primogenitura en las familias, en las naciones y en todo, en las iglesias. Y hay un principio de la primogenitura, fíjese, ya vimos aquí, ahora dele la vueltecita al capítulo 5 de Génesis, y usted ahí va a encontrar cómo sigue la primogenitura siempre, siempre, siempre. Fíjese, va a encontrar ahí, en el capítulo 5, aquí, es del 5:1-2, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron criados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ya no está hablando de Caín ni de Abel. Set fue el primogénito después de ellos, dice, y llamó su nombre Set, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Ahora, sígale usted viendo, después todo para abajo, vivió Set 105 años, y engendró a Enos. O sea, todo aquí solamente habla, y Enos engendró muchos hijos, pero habla solamente del primogénito, ya. Si usted quiere seguir leyendo después en su casa, si le interesa, se va a dar cuenta que toda la lista aquí solamente habla del primogénito, de Nos, vivió Cainán, y el primo. ¿Sí se capta o no? ¿Ani? ¿Sí? O sea, aquí nada más me está dando la lista del primogénito, aunque tuvieron muchos hijos, Caín y Abel tuvo muchos hijos, pero solamente habló del primogénito, ¿entiendes? Lo mismo aquí, toda esta gran lista nos habla del primogénito, de uno y del otro. ¿Sí se entiende o no? Ok. Bueno, entonces aquí lo vemos, que todos los que aparecen en esta lista solamente son primogénitos de sus padres, que tuvieron más hijos, pero solo se nombran los primogénitos. Y si usted se sigue leyendo, que debe de leer, ¿verdad? Porque no más se conforme con lo que se dice, no, siga leyendo y se va a dar cuenta que Noé, ¿quién fue? Noé fue el primogénito también, fue primogénito. Y luego Noé, que también engendra 3 hijos, ¿cuál fue el primogénito de Noé? Sem. ¿De dónde vienen los judíos, los israelitas? De Sem. Pues también primogénito. Y luego viene Abraham. Ve, es que ya no podríamos, es mucha información, pero usted búsquele si le interesa. Y Abraham también fue el primogénito de Taré. ¿Viste cómo Dios sigue la línea de primogénitos de Taré? Y luego vino las guerras en el pueblo de Israel, con Abraham,
¿Quién fue el primogénito en la carne? Ismael, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos, ¿verdad?, lo que pasó en esa familia, que no confió. Ismael fue, pero viene después Isaac, el hijo de la promesa, y se empieza una guerra entre la primogenitura. La primogenitura aquí sí era material y espiritual, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó? Viene otra vez la misma situación y la guerra, Esaú y Jacob. ¿Quién fue el primogénito? ¿Quién fue? ¿No saben? Esaú. ¿Y qué pasó con Esaú? ¿Cuántos han vendido su primogenitura por su negocio, por su trabajo? ¿Y creen que son hijos de Dios? No. Han cambiado la primogenitura espiritual por la material. Y ni material ni espiritual van a tener, hermano. Es tan triste verlo. Aunque lo conocen y por ejemplo, Esaú sabía que la primogenitura espiritual era para él, pero la menospreció. ¿Para qué la quiero yo? Muchos dicen, ¿para qué yo quiero la palabra? ¿Para qué quiero yo estar en la iglesia? Bueno, ya no me quiero salir, más meter en esto, ¿verdad? Pero ven cómo la guerra se vuelve ahí y hasta la fecha se sigue peleando por la primogenitura que Dios le dio a Israel y le dio la tierra. Bueno, ¿verdad? Y así pasaba la primogenitura en Israel. Se sigue pasando siempre. Y Egipto también tenía esa costumbre. Egipto. Por eso ahorita van a entender la primogenitura. Y también, ¿saben qué? Moisés fue primogénito. Si le buscan ahí, Moisés fue primogénito. Ahora, ¿qué significa ser primogénito en una familia? ¿Cuántos primogénitos hay aquí? David, ¿tú eres el primero o el último? Bueno, ¿cuántos primogénitos aquí hay, verdad? Varios, bueno. Fíjese, ¿qué significa ser primogénito en una familia? Aunque tú también fuiste primogénito. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver qué significa en la familia y también en lo espiritual, en la sociedad y aún en la Biblia. Los primogénitos tenían un derecho a una doble porción de herencia del padre. Tenían una herencia doble por ser primogénitos, herencia del papá. Eran los principales en dignidad, en honor. Y si fueran reyes o príncipes, tenían el derecho al trono. ¿En cuántas cosas hemos visto que los reyes se peleaban por tener un primogénito y se enojaban si la mujer salía en vez primero, porque querían un heredero? Tenían el derecho al trono si eran reyes, igual Egipto, por eso el Señor destruyó a los primogénitos. Quedaban herederos ellos del trono. Los derechos principales pasaban a ellos. Los bienes del Padre, su primer lugar era para ellos. Heredaban su nombre lo heredaban. Eran sus sucesores. Continuaban con el nombre y el honor de la casa en la cual representaban, con el nombre del Padre, en sucesión. Ahora entendemos por qué cuántos papaces, ¿verdad? Se llaman Marios, y si tiene un hijo, Mario primero, Mario segundo, y el otro, pues otro Mario, y así se van. Siempre quieren tener los nombres, ¿sí o no? Mi papá se llamaba Manuel y a mi hermano mayor le puso Manuel. Yo le iba a poner a Viole, ¿qué le iba a poner? Ernestina, pero no le gustó. La cosa es que se heredan los nombres, hermano. Y así sucesivamente. En los reyes igual. Primero, segundo, tercero, Felipe primero, Felipe segundo, y así, ¿me entienden? Entonces, porque es una sucesión. Eran los herederos. Ahora, fíjese, ahora veámoslo en el sentido del reino espiritual, del reino de los cielos. ¿Quién fue el primogénito de Jesucristo? Digo, del Padre.
Jesucristo, ¿sí? ¿Quién fue el primogénito del Padre? Jesucristo. ¿Quién es? Dice Hebreos 1:5-9. Vamos a verlo. Hebreos es bueno, por lo menos hoy se nos va a revelar un misterio respecto a esto. Desde el 1:5, Hebreos 1:5, y al final van a entender a ver algo superior. Porque ¿a cuál 1:5? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Y muchos adoran a los ángeles. ¿Qué tienen que ver los ángeles? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre, y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al hijo, al primogénito en el mundo, dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del hijo dice, tu trono, oh Dios, porque es el heredero por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. ¿A quién se le da el trono, el reino? ¿No dice se lo da a María, que a los santos, o a quién? ¿A quién? ¿Quién es el rey? ¿Quién hereda el trono? Jesucristo, el primogénito. Es el primogénito. Hay otro versículo que dice en Colosenses 1:15, Colosenses, y si Él es el primogénito, Él tiene todos los derechos que pueden tener en los cielos, en la tierra, en todo lugar. 1:15 Colosenses dice, pues para que lo tengan, ¿ya? Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Por eso todo se le ha dado a Dios, a Jesucristo. Visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el primogénito. Y el primogénito recibe todo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. El primogénito también de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién fue también el primero que resucitó? Jesucristo. Entonces, aquí estamos viendo ¿quién es el primogénito? El Padre, Jesucristo. De los muertos, Jesucristo. Este dice que era en un principio Dios. Y dice que también todos los animales que Dios crió, los tomó como primogénitos. Recuerden ustedes, ¿verdad? Cuanto más los hijos. Pero todo primogénito de Egipto, entonces ahora ya entendemos por qué la primogenitura, ¿verdad? Que representa a Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien se le entrega todo. Pero también en Egipto había esa sucesión hacia los primogénitos. Todo primogénito de Egipto, aquí en este caso, ¿sabe qué lo que eran? Todos ellos eran consagrados a sus dioses. Por eso el Señor dice que iba a destruir también a sus dioses de Egipto. ¿Cuántos dioses hay en el mundo? En las religiones paganas y en todas las religiones del mundo tienen dioses como sapos, ¿verdad? Pero fíjese, el Señor dice que ellos consagraban a sus hijos, a los primogénitos, a sus dioses. Y por eso el Señor les decía que sus dioses no los pudieron librar. Pero el Dios de Israel pudo librar ¿a quién? A los primogénitos de Israel. Pero los dioses de Egipto y ningún dios del mundo, ni de la tierra, ni que hayan inventado los hombres, van a poder salvar al hombre. Entonces, fíjense, por eso el Señor consagró, a ver, aquí capten esto,
El Señor consagró y escogió después, como ya sabemos, a los levitas en vez de los primogénitos de Israel. Números 3:11. Por los que no saben, pues por lo lee para leerlo. De todos modos, los que están aquí tampoco saben. Números 3:11. Pues sí. ¿Dónde está que el Señor escogió a los primogénitos? A los levitas. Ya vimos que había escogido a los primogénitos. Ahora, ¿qué pasó? 3:11. Dice, y habló además Jehová a Moisés, ¿ya lo encontraron? Diciendo, he aquí que yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. Levitas. Porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán. ¿Sí? Dios cambió esa primogenitura también a los levitas. Y los levitas eran los únicos que podían estar en el templo. Eran los que servían en el templo día y noche junto con la familia de los sacerdotes. ¿Sí? Ahí fue. Ahora podemos entender el principio de la primogenitura espiritual, ¿sí o no? ¿Sí? Pero se me faltaba algo muy importante, hermano. Fíjese, sabemos que los primogénitos heredaban el nombre ¿de quién? Del Padre. Ahora fíjate lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 17. Y muchos no entienden esto, el nombre de Jesucristo. Juan 17:3. Juan 17:3. ¿Quién es el primogénito? El Padre, Jesucristo. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? ¿Quién le dio el nombre a Jesucristo? Que le pusieran Jesús. ¿Quién no se lo dio? ¿Quién? El Padre. El Padre le dijo que le iban a poner, ya sabe usted ese versículo, ya para no pasar más tiempo, ¿no? Que le dijo el ángel, le pondrás por nombre Jesús, que él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí o no? Sí. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué andas buscando en otros lados? Y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y luego dice, a ver, capten esto, por favor. He manifestado tu nombre, no dice el mío, tu nombre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Bueno, ya el que entienda, entiende, el que no. Pero ¿quién heredaba el nombre? El primogénito. He manifestado tu nombre. ¿Cuál es el nombre? ¿Tú ya lo dudas? ¿Todavía quieres orar en otro nombre? Padre, no solo en el Padre, el nombre del Padre es Jesús, que le dio ese nombre al Hijo. ¿No entienden? No, sí, pero los demás, ¿quién sabe? Bueno, entonces se me iba a pasar ese versículo. Ahora podemos entender el principio de la primogenitura espiritual de Jesucristo y de su iglesia, ¿sí o no? A través de la Pascua, porque también a través de la Pascua ahí representa la primogenitura espiritual como la de Israel carnal, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver como a través de la sangre del Cordero de Jesucristo es otro hecho que se dio en la Pascua con Moisés. Y ahora en la Pascua de Jesucristo también Dios escoge a un grupo de hijos suyos para que seamos primogénitos.
Vea lo que dice Hebreos 12:18. Ya voy a terminar, ¿eh? Pero es que es importante entender esto, hermanos, porque esto sucedió en la Pascua. En la Pascua sucedió la muerte de todo primogénito y la elección de los primogénitos. Fue en la Pascua, en el 12, Hebreos 12, ¿dónde dice? Bueno, desde el 2. Bueno, dice, porque dice que no os habéis acercado al monte que se podía palpar, al monte de Sión, digo, al monte Moré, Sinaí, ¿verdad? Exacto. Dice, sí, el 22, sino que os habéis acercado, pongan atención, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, no la terrenal, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. ¿Cómo dice? A ver, veanlo. ¿Quiénes son los primogénitos? La iglesia. Claro, ¿quién más? A la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, que están inscritos, estás inscrito en el cielo, no importa que aquí estés en una iglesia, estés inscrito en la membresía, eso no te sirve de nada. Si realmente no has renacido espiritualmente, si no has aceptado la sangre de Jesucristo, y si no has cambiado tu vida, no estás inscrito en el cielo. Pues están inscritos en los libros de Gilotepec, de México, en cualquier lugar, ¿verdad? Como viviente, pero no como hijo de Dios. En fin, ¿ya vieron? ¿La congregación de qué? La iglesia de los primogénitos. ¿Quiénes son? La iglesia de los... ¿Por qué nos da ese título el Señor? Porque somos primogénitos y como primogénitos hemos heredado. Ahora, y esto sucedió, Romanos 8:29, esto sucedió precisamente en la fiesta de la Pascua. O sea, el Señor seleccionó a un grupo de primogénitos. Y aunque en esta Pascua no nos vamos, ¿verdad? Con el Señor, nos vamos en la fiesta de las trompetas. Pero en esta fiesta ya el Señor había escogido a los primogénitos. No se hagan bolas. Dice el 8:29, porque a los que antes conoció, ¿ya lo encontraron? ¿Ya? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Claro o no está claro? Exactamente. Somos primogénitos espirituales. Los materiales son Israel, los espirituales es la iglesia. Ya lo captaron. No es tan fácil, pero ya lo entendieron, ¿verdad? Somos los primogénitos espirituales, que vamos a estar en la casa, en el templo con Jesucristo. Los primogénitos o los levitas eran para servir solamente, ¿a dónde? Al templo. Ellos no tenían que trabajar, no tenían que hacer nada más que estar ahí, ¿entienden? ¿Qué? ¿A dónde nos va a llevar el Señor? A su templo, al templo espiritual. Muchos no quieren venir a ahí sí, pero quieren estar allá arriba. No me digan, ¿cómo no? No. Si no tenemos aquí nuestra primacía, nuestra primogenitura en la tierra, tampoco la tienen en el cielo aunque vengan. Y aunque estén aquí, no la van a tener allá. Entonces, perdón si les digo esto, pero es duro. Todo primo. Estoy hablando no por los nuevos, sino por los viejos. Que ya están más endurecidos, ¿verdad? Están vacunados ya contra la palabra. Ya no les hace efecto. Mire, todo primogénito espiritual, aquí dice que... todo primogénito espiritual lleva y tiene el nombre de Dios en su frente. Así como heredan el nombre, Dios dice que pone su nombre en nuestra frente y de la ciudad de Dios, Jerusalén. Ve Apocalipsis 3:12. Ya voy a terminar, pero es que esto sí lo tienen que saber, y si no,
Pues si no quieren, no se los digo. Pero es muy importante. La iglesia de Filadelfia, que es la única iglesia que Dios tomó en cuenta, no porque fuera grande, poderosa, sino porque guardó la palabra de Dios en su corazón. No la guardó en un libro, como muchos la tienen ahí en su casa guardada. No, sí se van a quedar con su Biblia. Dice, desde el 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, con trabajos bien. Dice, y escribiré sobre él el nombre de ¿quién? De mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. ¿Qué va a poner ahí el Señor? ¿El nombre de quién? Del Padre, del Hijo. Y la nueva Jerusalén, donde vamos a estar. ¿Dónde pone? Los primogénitos tenemos el nombre de Cristo en nuestra frente. Y mire, se lo voy a comprobar. Apocalipsis 14:1. Los 144,000 que son israelitas y son las primicias. Las primicias. Y las primicias son los primogénitos. Deben de tener el nombre de Dios en su frente. Heredamos el nombre de Jesucristo. No somos presbiterianos, no somos bautistas, no somos ninguna denominación. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Jesucristo. No de ninguna denominación, de ninguna iglesia, ni de ningún sistema católico, ni romano, ni chino. Dice, después miré, de aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que son las primicias. Y fíjese, ¿por qué nos da esto primero? Tómenlo en cuenta, hermano. Si tú no tienes el nombre de Jesucristo, vas a tener el nombre de Satanás, el nombre del anticristo, al cual vas a adorar. ¿Y no lo creen? Dice que tenían el nombre de él y el de su padre. Escrito ¿en dónde? En la frente. ¿El nombre de quién? Del Padre y del Hijo. ¿Escrito en qué? En la frente. Porque Dios, y luego dice ahí abajito, el 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ay, sí, Señor, yo creo, pero no te sigo. No, sigues en el mismo mundo, sigues en tu mismo camino, sigues viviendo como tú quieres y cuando quieres venir, vienes y si quieres esto. Hermano, de una vez arrepiéntanse, de una vez tomen el camino o aléjense, porque son tropiezo para la gente de fuera. Dice, por donde quiera, estos fueron redimidos entre los hombres como primicias, primeros, para Dios y para el Cordero. Tienen el nombre de Dios en su frente. ¿Cómo la ven? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál? Jesús. Y luego, si no lo quieren creer, Apocalipsis 22:3. Apocalipsis 22:3. Estamos muchos pueden estar muy orgullosos del nombre de su familia, de su apellido y de todo. Pero lo que más nos cuenta es el nombre de Dios que nos ha escogido. Dice en el 22, ya esto es en el reino de los cielos. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará, ¿dónde? En sus frentes. ¿Cuál nombre? El nombre de Dios, el nombre de Jesús. Estarán en su frente. Entonces ya entendemos, ¿por qué? Porque somos primogénitos.
porque los primogénitos heredan el nombre del Padre, y Jesucristo heredó el nombre del Padre, y nosotros heredamos el nombre del Padre y del Hijo, somos los primogénitos de Dios. Entonces, duró, y fíjese que estos 144,000 son las primicias de los israelitas. Y muchos dicen, es que esos son los que van a predicar. Dígame, ¿dónde dice que van a predicar al mundo? ¿Dónde? Esa es una mentira. Estos se tienen que ir junto con la iglesia. A fuerza. No se van a quedar aquí, no es cierto. Bueno, ya es otro. Ahora, fíjese cómo estos hombres que seamos sacados del mundo, termino con esto, cuando Dios dice que tiene que venir por su iglesia y seamos sacados del mundo, del reino de esta tierra y llevados a la nueva Jerusalén, levantados, dice, junto con los muertos en Cristo, que vamos a vivir aquí, vamos a estar en la tierra, está hablando del rapto, y que vamos a ser llevados a la nueva Jerusalén, ¿Se entiende que entonces deben de ser quiénes? Los primogénitos. Cuando habla del rapto y que van a ser levantados, los que estemos en la tierra, ya los que están en los cielos y los muertos ya están allá, y van, pero los que estemos en la tierra, entonces, y que vamos a ser levantados, muchos no creen en el rapto, porque no son salvos. Pero miren, dice, por lógica se entienden que deben ser los primogénitos junto con Jesucristo, el primogénito, porque es una congregación de primogénitos. Entonces, cuando venga el rapto, ¿quiénes se van a ir con el Señor? Los primogénitos, para que se cumpla. Y esto sucederá precisamente como sucedió con la muerte de una tercera parte de hombres que morirán, y que representan la tercera parte de ángeles caídos. ¿Por qué? ¿Cuándo va a pasar eso? No va a ser en una fiesta de Pascua, va a ser en una fiesta de trompeta. ¿Pero qué nos habla la Biblia respecto a la sexta trompeta? ¿Qué va a pasar en la sexta trompeta? Una tercera parte de hombres van a morir, y en la séptima viene el rapto de la iglesia, de los primogénitos. Tuvo que una tercera parte está representando, ¿sabe qué está representando? Fíjese, ya vimos que todas las trompetas son juicios de Dios contra Satanás y sus ángeles, todas. Y la sexta, porque habla de una tercera parte de hombres que están en la tierra y que van a morir, como murieron los primogénitos de Egipto. Porque si habla que las trompetas están consagradas a Satanás y a sus ángeles, entiende que esa tercera parte de hombres que estén en la tierra están consagrados a Satanás, son hijos del diablo, y el Señor los va a matar. Y con la séptima trompeta nos damos. ¿Entiendan o no entiendan? Eso lo digo a la iglesia para que entiendan, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, con eso termino. Son instrumentos del diablo en la tierra, y con el toque de la sexta trompeta, porque las trompetas son juicios contra Satanás, entonces están destinadas al diablo y sus ángeles que se rebelaron contra Dios. Y esta tercera parte, sí se entiende, ¿no? Son hijos de Satanás. La gente está ahí, ¿por qué tanta mortandad? Porque no entienden, no tienen entendimiento del reino de los cielos, las cosas espirituales. No pueden ver lo espiritual, solo lo material y lo terrenal. Entonces, y en el rapto, la salida de los primogénitos. ¿Sí se capta o no? Porque ¿quiénes se van a ir? Los primogénitos. ¿Y cuándo nos vamos a ir? En el rapto. Y el rapto viene en la séptima trompeta, después de la muerte de una tercera parte. ¿Se entiende o no? De hijos del diablo. Bueno, vamos allá a terminar. Vamos a orar y a dar gracias a Dios. Yo les digo en el nombre del Señor, hermano, es un tiempo tan especial que Dios nos da, y sobre todo en esta fiesta, hermanos, que posiblemente sea una ya. No sabemos si el año que entra, si no viene Jesucristo este año, pero no sabemos si tú o yo vamos a estar en la siguiente fiesta. Yo ya quisiera no estar, pero de alguna forma tú no sabes quién va a estar aquí, ya sea porque muera o ya sea porque el Señor lo quite de en medio. Pues vamos a dar gracias, ¿sí? Vamos a dar gracias, Padre. Y si tú no has entregado tu corazón al Señor, dile que hoy en esta noche te toque. Padre bueno,
Padre Santo, Padre, ¿no? Señor Jesús, sabemos que esta fiesta, Señor, fue la más difícil para ti, Señor. Poner tu vida, darte en sacrificio, Señor, en ese sufrimiento, en ese dolor, Señor, en esa vida, Señor, que tuviste que poner por nosotros. Y que no fue fácil, Señor, tu muerte, que no fue, Señor, de gusto, sino fue porque lo hiciste por amor a nosotros, Señor, para que no fuéramos condenados, para que no fuéramos llevados al infierno por nuestros propios pecados. Señor, te doy muchas gracias. Yo pongo ahora, en este día, Señor, a estos escogidos tuyos, Señor, que has escogido desde antes de la creación y que has puesto tu nombre en nuestra frente, Señor, para que el demonio no nos toque ni nos tiente. Padre, que tú nos has escogido para salvación y para vida eterna, para reinar juntamente contigo, porque tú has dicho que nos has hecho reyes y sacerdotes para tu reino, así como escogiste a aquellos levitas para servirte, nos has escogido para estar en tu casa espiritual, en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén, Padre. Te damos gracias y hoy celebramos y recordamos este sacrificio tan importante, Padre, que hiciste por nosotros, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Pásate.